poderoso. Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿estás contento? Si yo le preguntara a usted, ¿qué necesita para ser feliz? ¿Qué respuesta usted tendría así a primeras en su mente? No me la diga. ¿Qué necesita? Los seres humanos tenemos la tendencia regularmente a sentirnos un poco insatisfechos cuando tenemos algo. Estamos buscando siempre tener y buscamos a veces, ¿verdad?, tener comodidades como una buena casa, un buen carro, tener una buena familia. A veces vivimos con cierta insatisfacción porque a veces no estamos satisfechos con el cuerpo que tenemos, con la estatura que tenemos, con la belleza que tenemos, con el esposo que tenemos, con la esposa que tenemos. No estamos satisfechos con el tipo, con la forma de matrimonio que tenemos o el tipo de hijos que tenemos. De repente estamos insatisfechos por el trabajo que tenemos o quisiéramos tener más, ¿verdad? Más dinero, un mejor puesto, tantas cosas que de repente nos surgen en nuestra mente y decimos, si yo tuviera esto sería más feliz, si yo tuviera aquello estaría más contento, si yo tuviera tal y tal cosa podría sentirme más pleno, a lo mejor me siento satisfecho. Pero el problema del ser humano es que vivimos en una constante satisfacción, porque mientras nuestra vida no esté cimentada en Cristo, viviremos de esa manera, buscando la felicidad, ¿verdad? Hay una película que así se llama, En busca de la felicidad, y es una historia real de alguien que está en busca del mejor empleo para poder tener estabilidad con su familia. Y muchas veces nosotros tenemos este tipo de conducta. Ahora, no me malentienda, no quiere decir que usted y yo debemos de ser conformistas. Usted y yo siempre tenemos oportunidad de mejora, oportunidad de lograr cosas mejores en la vida. Sin embargo, también debemos de aprender a tener satisfacción en Dios y a saber vivir en contentamiento con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que aún vivimos y aún en medio de las circunstancias difíciles que usted y yo atravesamos. Porque le tengo una buena noticia, usted va a pasar por situaciones difíciles. Dígale a su vecino, ahí te hablan. Usted va a pasar por ellas, por cosas que a veces usted no espera, que usted a veces las escucha a lo mejor que le sucedieron al primo de un amigo y usted dice, bueno, pobrecito, qué mal le está yendo, qué cosa tan difícil. Sin embargo, usted y yo no estamos exentos de que no nos pase a nosotros. Pero la Escritura quiere que usted y yo aprendamos principios de vida, diga conmigo, principios de vida que nos lleven a poder vivir vidas plenas, aún en los momentos más caóticos que usted y yo atravesemos. Y mire, este pasaje de Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 exactamente dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con esto. Y cuando usted y yo hablamos de esta situación precisamente, nos vamos a lo que es el contentamiento. Quizás una de las imágenes que más se acercan al contentamiento o a esa manera de vivir en una satisfacción personal se encuentra en Jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8. Cuando la Escritura nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este pasaje que nos habla de Jeremías acerca de un árbol muy parecido al pasaje del Salmo 1, que es un árbol plantado junto a un arroyo. Dice que este árbol tendrá diferentes tipos de temporadas. Habrá temporadas de calor, habrá temporadas de sequía, pero que es un árbol que no tiene temor. Y no tiene temor porque él está precisamente cimentado cerca de las aguas, cerca del arroyo. Así que pase lo que pase, él va a estar dando fruto y sus hojas no se van a secar. Y esto es una tremenda realidad, porque indica que precisamente usted y yo debemos de ser ese tipo de personas que cuando confiamos, tenemos nuestra vida cimentada en el Señor. Nuestra vida debe de ser una vida que esté dando fruto, buen fruto.
aún una vida que se encuentre en plenitud. Porque si usted y yo tenemos al Señor, lo tenemos todo. Voy a repetirlo porque se le escapó la oportunidad de decir un amén. Porque si usted y yo tenemos al Señor, lo tenemos todo, absolutamente todo. Porque Dios es suficiente y debe de ser suficiente para nuestra vida. El problema es que aún muchas veces, aún usted y yo, conociendo al Señor como creyentes, vivimos, ¿verdad?, las temporadas de nuestra vida sintiéndonos incómodos por situaciones que nos suceden. Es más, muchos en algún momento nos convertimos al Señor porque nos hablaron de que Él podía quitar la necesidad que usted y yo estábamos teniendo en ese momento, que podía salvarnos el matrimonio, que podía salvar al hijo, que podía ayudarnos en la economía, que podía sanarnos de alguna enfermedad. Entonces vinimos para que el Señor hiciera algo a favor de nuestra vida, y Dios lo hizo. Y muchos de nosotros, esa es la única razón por la que estamos en el Señor. Pero al paso del tiempo, usted y yo debemos de estar en una actitud de vida, porque el contentamiento no es un asunto como la felicidad. La felicidad se obtiene por las cosas externas que usted y yo podemos tener a nuestro alrededor. Pero el contentamiento es una actitud del corazón. Una actitud del corazón de aquel que se sabe que está en Cristo y que aún comprende y entiende que Dios es soberano, que Dios está a cargo de su vida y que no importa lo que viva, Él puede atravesarlo con ayuda del Señor. Así que si usted y yo queremos ser personas felices, contentas, que siempre estemos dando fruto, debemos de poner nuestra confianza en el Señor y en el deleite de su palabra. Por eso cuando vamos a quizás una definición bíblica sobre contentamiento, contentamiento es esa confianza interna en la soberanía y en la bondad de Dios que produce el fruto del gozo, de la paz y la acción de darle gracias, muy independiente de las circunstancias externas. Entonces el contentamiento no está basado en lo que usted y yo vivimos. El contentamiento no está basado de qué tan bien nos va o qué tan mal nos va. A veces muchos de nosotros echamos a perder todo nuestro día por una situación. Se dice por ahí que alguien se levantó muy temprano para ir al trabajo, ya tenía la camisa que quería, preferida, lista, con la corbata lista, se la puso, se bañó, se arregló, ¿verdad? Se puso su camisa, se arregló para ya ir al trabajo, y en eso venía la esposa a darle una taza de café. Y cuando le venía a dar la taza de café, por algún movimiento inesperado se la riega sobre la camisa. El hombre, que se había levantado de muy buen humor, hasta chiflando, ¿verdad? Y muy feliz. La esposa, que estaba muy contenta porque estaba atendiendo a su marido, en un instante se regó la taza de café y vino a cambiarles toda la historia de un día. Y muchos le preguntan, bueno, ¿qué se regó? ¿Qué contenía la taza? Bueno, café, sí, cierto. Pero en realidad lo que vino a manifestar esa taza de café fue que la persona o las personas solamente necesitan un instante de controversia, de que algo en su vida se derrame, para muchas veces cambiar todo su día. Después de ese momento, el esposo ya no estaba de tan buen humor. Muy probablemente le gritó a la esposa, a lo mejor palabras, a lo mejor hasta altisonantes, ¿verdad? De fíjate, eres una inútil, ahora me tengo que cambiar, ya se me hizo tarde, mira que no sé qué, ya va de malas, ya va en el tráfico pitándole a todos porque ya va tarde, ya llega tarde a la empresa, al trabajo, y todo se agrava por esa situación. Sin embargo, el contentamiento no está basado en nuestras circunstancias, sino en la naturaleza, diga conmigo, inmutable de Dios, es decir, la naturaleza que no cambia de Dios. Cuanto más usted y yo entonces conocemos a Dios, mucho más contentamiento tendremos. Y ese es uno de los primeros principios que usted y yo debemos de tener claros si nosotros queremos vivir vidas plenas, vidas con contentamiento. Necesitamos conocer cada vez más a Dios, para que aún en medio de las circunstancias adversas que pueden suceder en cualquier momento, como este ejemplo que acabo de dar, no cambien nuestra manera de actuar, no cambien nuestra esencia, no cambien nuestra manera de ser y no cambien tampoco la perspectiva de la vida.
Entonces el contentamiento es tranquilidad de espíritu, una confianza absoluta en que Dios siempre obra, diga conmigo, para bien. A mí me encanta ese pasaje que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando nos está yendo todo bien, pues qué padre, ¿no? Sí, la voluntad, ¿no? Cuando nos dio el esposo que queríamos, la esposa que queríamos, tenemos el trabajo que queríamos, el sueldo que queríamos, todo está bien, es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿qué cuando pasan las circunstancias difíciles? Ya como que nuestro ánimo de decir es buena, agradable, perfecta, ya no es tan con un deseo real, ¿no?, de nuestro corazón. Sin embargo, contentamiento es esa tranquilidad de nuestro espíritu que usted y yo podemos tener, porque tenemos una confianza absoluta en que Dios siempre, diga conmigo, siempre obra para bien. Por eso ese pasaje de la Escritura que dice que a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todo, diga conmigo, todo nos ayuda para bien. Todo. Y cuando hablamos de todo eso, se encierra absolutamente todo, no queda fuera nada. Entonces Pablo precisamente es un ejemplo vivo de esto que estamos hablando, porque Pablo precisamente, que fue uno quizás de los apóstoles que más tuvieron situaciones difíciles, que enfrentaron más situaciones caóticas. Dice la Escritura que tuvo naufragios, que lo dieron por muerto, que lo golpearon, ¿verdad? Le picó una serpiente. Bueno, ¿qué no le pasó a Pablo? O sea, cuando no lo andaban persiguiendo, lo andaban correteando. Sin embargo, Pablo escribe precisamente desde la cárcel. Desde la cárcel, estando preso, escribe esta carta a los Filipenses, capítulo 4, de un pasaje que usted y yo leemos, conocemos y aún recitamos muy continuamente, a lo mejor, donde decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esta es realmente la conclusión de los principios primeros que yo quiero que hoy podamos meditar en la palabra del Señor, a partir del versículo 10 en ese capítulo 4, donde dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, diga conmigo, aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo es un ejemplo precisamente de este tipo de contentamiento. Si alguien habló de contentamiento, fue Pablo. Y mientras escribe esta carta, él está en circunstancias difíciles, extremas, y él es un prototipo de ese tipo de vida. Pablo tuvo momentos sombríos, tuvo momentos muy difíciles, pero en medio de eso, Pablo tuvo la capacidad, dice este pasaje, de aprender, diga conmigo, aprender a tener contentamiento. El ser humano por naturaleza no somos gente que tengamos contentamiento, al contrario, nos quejamos de todo. Ay, cuánto calor hace, porque hace calor. Y si llueve, ay, está lloviendo. Y si hay norte aquí en Veracruz, ay, otra vez la tierra del norte, ¿no? De todo nos quejamos, por todo nos alteramos, no tenemos demasiado contentamiento constantemente. Entonces, ciertamente, Pablo es quien nos revela el secreto de cómo usted y yo podemos vivir vidas satisfechas, cómo podemos vivir contentos y más que felices, y contentos con contentamiento, que es algo muy diferente a la felicidad. Porque ya lo dije hace un momento, la felicidad no nos dan las cosas exteriores, pero el contentamiento es una actitud del corazón, es algo que se aprende. Y mira qué interesante, porque Pablo había aprendido a contentarse, cualquiera, dice este pasaje, cualquiera que sea la situación.
Y Él da parámetros de polo a polo. Dice, sé tener abundancia como sé tener escasez. Sé vivir con las vacas gordas, pero también vivir con las vacas cuando están reflacas. Sé pasar días muy buenos, como sé pasar días difíciles. Pero me encanta esta parte donde dice, en todo y por todo he aprendido. Segunda vez que Él dice esto. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de vivir necesidad. Y concluye, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces nosotros lo hemos tomado, hemos abrazado esta última parte o este versículo, donde muchas veces nosotros estamos pasando por situación difícil y digo, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no tengo una actitud de contentamiento. Me estoy lamentando, me estoy afligiendo, me estoy preocupando, me estoy alterando, estoy insatisfecho, me estoy quejando. Y en este sentido el contentamiento nos lleva a que usted y yo no solamente digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece aquí, soportando la pesada situación que estoy viviendo. No, es que tiene un entendimiento el apóstol de decir, en las buenas o en las malas Dios está conmigo. En los momentos difíciles, en los momentos más prósperos, Dios está conmigo. No importa en qué situación yo me encuentre. Por eso es que le decía de Jeremías 17, que dice que ese árbol que está en el calor o en la sequía, él está tranquilo porque está sembrado junto a un arroyo. Nosotros debemos de ser de ese tipo de personas como creyentes, que marquemos la diferencia, porque si no, todo lo demás es religión. Todo lo demás pierde precisamente la piedad que nos decía la primera carta de Timoteo. Ahora, uno de los principios que quiero que hoy tratemos es este. Diga conmigo, tener contentamiento. Dígalo fuerte porque no lo escucho. Tener contentamiento es algo que se aprende. Como el ser humano, su tendencia natural no es tener contentamiento, sino la queja. Tener contentamiento es algo que se aprende. Y Pablo lo dice 2 veces. He aprendido. Y luego lo vuelve a repetir. He aprendido el secreto. Yo sé cómo. Es algo que usted y yo no tenemos de manera innata, de manera natural. No surge de nosotros. Necesitamos aprenderlo. Y una de las formas en que usted y yo aprendemos a tener contentamiento es que usted y yo aceptamos la soberanía de Dios en nuestra vida. Voy a repetirlo. Una de las maneras en que usted y yo tendremos contentamiento es cuando usted y yo aceptamos la soberanía de Dios. Es decir, que Dios es Dios. Así de simple. Y eso nos permite ubicarnos en el hecho de que Dios no está a nuestro servicio para complacencias, de que Dios no está a nuestro servicio para ayudarnos siempre que querramos. Hace unos días yo estuve en una ciudad de Veracruz predicando, ¿verdad? Y platicando con algunas personas, y luego tuve la oportunidad de platicar con otras personas llegando por acá a Veracruz. Y alguien me decía, mi familia toda estaba en Jesús, en Cristo, pero en algún momento dado alguien partió de la familia, el padre de la casa, y mis hijos todos se fueron al mundo. Y están enojados por Dios. Están enojados con Dios porque Dios no sanó a mi esposo. Están enojados con Dios porque Dios se lo llevó. Porque estuvimos orando por mucho tiempo y de todas maneras Él partió a la presencia del Señor. Y aunque ciertamente nos duele cosas como estas, ¿verdad? La pérdida de un ser amado, de un ser querido, nosotros debemos de entender que Dios tiene soberanía. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que Dios no le tiene que pedir permiso a usted y a mí para hacer lo que quiera hacer. Así de simple. Así yo me lo traduzco para que me sea clarito. Dios no me tiene que pedir permiso, porque si Dios me tuviera que pedir permiso a mí, entonces yo sería el Dios de Dios, ¿verdad? Él tendría que hacer lo que yo quiero, o como yo lo quiero, como yo lo espero. Pero el problema de muchos de nosotros de no tener contentamiento es que no tenemos claro de que Dios es soberano. Ahora, dentro de eso de que Dios es soberano,
Aún Dios se vale de las circunstancias difíciles que tú y yo atravesamos para tornarlas a nuestro favor. Aún de tus errores. Porque le tengo una buena noticia: de sus errores, aún de sus caídas, de sus fracasos y de los míos, Dios quiere enseñarnos la manera de cómo no hacer las cosas. Y es allí donde entonces la soberanía y el poder de Dios y la sabiduría de Dios entra para transportar aquello que era para nuestra destrucción, para que se vuelva para nuestro crecimiento y para nuestro bien, que debe entonces de producirnos a nosotros contentamiento. Cuando caemos en cuenta de que a pesar del error, a pesar de la caída, a pesar del pecado, al final Dios nos rescató y Dios nos está dando la oportunidad de restaurarnos. Y muchas veces nosotros decimos: es que si yo no hubiese hecho esto, pero ya lo hicimos, pero ya pasó. Y no podemos quedarnos anclados a eso. Necesitamos aprender la lección que nos produce esa temporada difícil que vivimos. A Dios todo le sirve, mi hermano, hasta los fracasos que usted y yo hemos tenido. Porque cuando usted y yo caemos o fracasamos, nos deja mirar muchas cosas, empezando nuestra verdadera comunión con Él. Si realmente Dios era Dios para nosotros o no, que nos fue tan fácil alejarnos de Él. Número 2, nos deja ver nuestro carácter. Nos deja mirar lo que hay en el interior de nuestra vida. Por eso es que pasan situaciones así. Por eso es que usted y yo, aunque no lo entendemos, Dios permite que Satanás venga y toque la vida de Job y le quite todo lo que tiene, aun cuando Job era justo. Porque Dios quería demostrar que Job era justo, no porque la felicidad se le daban las cosas que tenía, sino porque Job tenía una relación con Él, de que él podía saber quién era el Dios al que le estaba sirviendo. Y la tremenda declaración de Job, cuando él dice que aún si él se volviera polvo, del mismo polvo Dios puede hacerlo de nuevo, es entonces un entendimiento de la soberanía de Dios perfecta. Y del entendimiento de que aún las circunstancias difíciles bajo esa soberanía de Dios pueden funcionar para que Dios produzca una obra en nuestras vidas. Entonces ya no preguntaremos en esas temporadas difíciles: ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? No, lo que preguntaremos o lo que diremos: Señor, ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que aprender? ¿De qué me tengo que despojar? ¿Qué trato tienes conmigo en medio de este episodio caótico de mi existencia? La tendencia de nosotros es aventar la pelota para el de enfrente y entonces decir: por la vida, por mis padres, por la pareja, por las situaciones, es que eso no ha pasado. Y sí, a veces hay factores que contribuyen. Sin embargo, se trata de Él con nosotros. Entonces usted y yo necesitamos aprender a tener contentamiento. Y ese contentamiento a uno lo dan las experiencias que usted y yo tenemos con Dios, en los momentos buenos y en los momentos no buenos. Y cuando hablo de experiencias, no me hablo solamente de lo que ocurre, hablo de lo que sucede de ti y de mí con Dios cuando sucede lo bueno o cuando sucede lo malo. Porque vuelvo a repetir, cuando todo nos está yendo bien, pues qué fácil es ser alguien que está contento, en contentamiento, bien con Dios. Señor, gracias, me has bendecido y más de lo que esperaba. Pero ¿qué cuando no? Nuestro corazón cambia. ¿Qué cuando Dios no nos da lo que estamos queriendo? ¿O qué pasa cuando Dios no nos lo da a la manera que lo queremos? O en el momento que lo queremos. Yo hablaba con esta persona que me decía: es que sí, yo entiendo a mis hijos porque pues Dios nos quitó a mi esposo. Y yo le dije: para con esa palabra, detente y rectifica tus palabras, regresa, rebobina y cancela lo que estás diciendo. No. Se fueron porque quisieron. Y Dios no te lo quitó, era de Dios, no era tu propiedad. Tu esposo, tu esposa no es tuyo, es de Dios y Él decide cuándo se lo lleva.
Tu hijo, mis hijas son de Dios y Él decide cuándo las quiere tomar de vuelta para sí. Quisiéramos que no nos tuviéramos que pasar ese trago amargo, pero ¿qué si que tuviéramos que enfrentarlo? Se nos acabaría la dicha, se nos acabaría la plenitud, se nos acabaría el contentamiento. ¿Seguiríamos buscando a Dios o renunciaríamos? Porque si renunciamos, entonces quiere decir que Dios solamente estaba allí para nosotros como alguien de quien nosotros estábamos buscando la complacencia. Pero vuelvo a repetir, Dios es Dios y Él no hará muchas veces lo que usted y yo esperamos ni queremos, ni cuando lo queremos, porque Él no consiente a nadie. Él nunca prometió consentirnos y darnos lo que querramos. Él prometió dar lo que necesitemos, y si no nos lo da, aun cuando se lo hemos pedido, es porque Él sabe que no lo necesitamos, y que si nos los diera, uno se echaría a perder. Él no es como nosotros como padres, ¿verdad? Que aunque sabemos que algo le pasa a nuestro hijo que no le va a ir bien, le damos el permiso. Que algo se lo otorgamos, se lo soltamos. Ayer hablaba con una doctora, estábamos en una reunión y platicando, venía de unas conferencias y me decía que había ido a unas conferencias con unos neuropediatras. Ella es médico y le digo, ¿y cómo estuvo? Y me dijo, muy fascinantes. Fascinantes porque estuvieron sacándonos todo el contenido de cómo atrofia y ha atrofiado la mente, el cerebro de los niños hoy por el uso de la tecnología. Darle a un niño un celular, una tableta, un equipo menor de 12 años es como si usted le estuviera dando droga. Yo le diría, ¿usted le daría droga a su hijo? Y usted diría, ay no, pastora, por favor. Ya nada más faltaría que usted se santigüe. Pero usted le compró un celular a la edad de 7, 8 años. La tableta se la da desde que tiene 2 años para que no le haga escándalo en el restaurante, para que se entretenga. Pero usted no sabe que está produciendo un daño cerebral tremendo. Por eso llegan adolescentes, no tienen comprensión, no tienen lógica, no tienen toma de decisiones, son impulsivos, no tienen nada de una enseñanza acerca del control de la frustración. Y podría meterme a mucho de eso, pero nos pasa. Pero Dios no hace eso. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Y si no nos ha dado, aun cuando usted y yo se lo hemos pedido, es porque Él sabe que nos haría daño. Entonces usted y yo necesitamos primero, antes que todo, aprender que Dios es soberano. ¿Está conmigo? Número 2, tengo que aprender que mi contentamiento no viene de las circunstancias, y lo he estado repitiendo en este momento. Pablo lo dijo en Filipenses, que su contentamiento no dependía si tenía abundancia o si vivía en pobreza. No, decía en todo y por todo. Me gusta esa frase, en todo y por todo. Es decir, que por todo momento que él vivió, aprendió a tener contentamiento. Si Dios solo nos dejara vivir temporadas buenas, mi amado, yo le aseguro que ninguno de nosotros le buscaríamos. Ni uno. Y no es que entonces Dios nos está castigando para que entonces le busquemos, no. Nos castigamos solos porque el vivir fuera de su cobertura es lo que nos ha hecho cometer tantos errores y tener tantas consecuencias difíciles en nuestra vida. Pero Dios quiere que usted y yo aprendamos que no depende nuestro contentamiento de las circunstancias, de las situaciones, de las temporadas que vivimos. Pablo lo dice. Naturalmente usted y yo tendemos a pensar que es difícil estar contentos cuando estamos en necesidad. Sin embargo, tanto en la abundancia como en la necesidad se puede estar con contentamiento. ¿Y por qué yo podría estar en contentamiento a pesar de los momentos más duros? Porque como no depende mi contentamiento de las circunstancias, mi contentamiento depende de lo que Dios dice, de sus promesas, depende de su palabra. Entonces, a pesar de entonces, yo puedo estar feliz y contento y sentirme seguro de que Dios ha prometido que Él no me dejará, que Él no me abandonará,
que Él no me dejará ser probado más de lo que yo puedo resistir, que aun cuando yo estoy siendo probado, Él me mostrará la salida en medio de la prueba. Entonces, como yo conozco a Dios y conozco lo que dice su palabra, puedo entender que las temporadas de sequía, que las temporadas de calor, que las temporadas difíciles que yo pueda enfrentar a lo largo de mi vida, Dios las está usando para producir en mí una obra. Porque Dios siempre trabaja, dice la palabra. Y trabaja en los días buenos, pero también trabaja en las temporadas difíciles que tú y yo vivimos. Es más, son las que a veces más fácilmente trabaja con nosotros. Porque es cuando usted y yo doblamos las manos y bajamos la cerviz, mientras vivimos por la vida como si nada nos hiciera falta, ni Dios. Pero cuando Dios ve nuestras situaciones difíciles, adversas, entonces Él se mete. Es lo que usted y yo miramos, por ejemplo, en la temporada que vivió, o las temporadas que vivió José. José le pasaron de todo también, igual que a Pablo. Un muchacho que tenía sueños en Dios, que tenía una visión con Dios de grandezas, de cosas poderosas que Dios iba a hacer con su vida. Pero en un momento como que cambiaron el capítulo y la historia se hizo totalmente otra. Los hermanos lo agarran, lo meten a una cisterna para que se muera, porque primero lo querían matar, pero bueno, al final dicen, no, pues no lo vamos a matar, no nos vamos a manchar las manos de sangre de nuestro hermano. Entonces cuando ya lo tienen ahí, lo van a dejar para que se muera en una cisterna que no tiene agua. Entonces resulta que pasa un mercader comprando esclavos y entonces lo venden, se lo llevan a otro lugar como esclavo. Estando ahí, Dios lo prospera aún, pero en medio de eso, la esposa del dueño de la casa se enamora de él, quiere que él tenga relaciones con ella. Como él no quiere ofender a Dios, entonces él no quiere hacer eso, entonces ahora es llevado a la cárcel. Y si alguien podía decir, no sé, esos sueños que tuve fueron sueños guajiros, quién sabe qué pasó con ellos, nada va a pasar, Dios me engañó, jugó conmigo, era José. Pero la escritura dice repetidas veces en todas sus temporadas, y el Señor estaba con José y José prosperaba. En ningún episodio usted ve a José quejarse, no lo ve lamentarse, ¿por qué estoy aquí en la cárcel si yo no hice nada? Luego ya tiene un poco de esperanza porque está ahí un copero, un panadero que les platica, les puede traducir un sueño. Entonces al final él les da las esperanzas de que va a salir y se olvidan de él. Y otra vez. Y usted y yo conocemos la historia. Pero llega un momento en el que se sitúa lo medular de la visión que Dios tiene para la vida de José. Y Dios usó toda la escuela, porque diga conmigo, mis circunstancias son la escuela que Dios usa para forjar carácter. Toda esa escuela para entonces llevar a José a que cuando él tenía que estar enfrente de sus hermanos no hubiera sentimientos de venganza, no quisiera destruirlos, no estuviera amargado, sino que aún él declarara y dijera: todo ese mal que ustedes quisieron causarme, Dios lo hizo que fuera para mi bien. Eso es entender soberanía de Dios. Y eso es entender que las circunstancias no tienen nada que ver con mi contentamiento. No deben de afectar mi esencia. Pero mira, a nosotros nos afecta hasta el carácter. Si nos fue mal en el día, llegamos a la casa pateando hasta el gato. Nos desquitamos con el perro. Pero Dios quiere que usted y yo aprendamos. Dijimos que se aprende el contentamiento. Y Pablo dice: en todo y por todo. O sea que cuando Pablo vivió todo ese sufrimiento, aprendió contentamiento. Por eso es que él puede concluir diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ese es el tercer principio, y con esto termino. ¿Cómo usted y yo podemos tener una vida en contentamiento? Es cuando usted y yo no estamos cimentando nuestra vida en nuestros deseos ni en nuestras necesidades.
sino que nuestra vida está en Cristo. Esta frase, todo lo puedo en, esa preposición, cuando era niña me hicieron aprenderme las preposiciones de memoria. Ahora ya algunas ya las hicieron obsoletas, pero me las aprendí también. Ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Y repítela y vuelve a repetir. Pero aprenderse qué significa cada una de estas preposiciones, maestra Gina, es entender el significado real de lo que está diciendo. No es que esté junto a Cristo. En habla de estar dentro, sobre, puesto, posicionado. Y alguien que está en Cristo entonces no vive de manera egoísta. Y precisamente quitar el egoísmo de nuestra vida es algo que nos lleva a que usted y yo podamos vivir vidas con contentamiento. Porque nuestra vida entonces estará en Él. Y sabremos que si estamos en Cristo, estamos seguros. ¿En medio de la tormenta? Sí, en medio de la tormenta. Como Él lo estaba en medio de la tormenta, dentro de la barca. Todos gritando, todos alborotados, nos morimos, Jesús, y tú durmiendo. Y Jesús, tranquilo, todavía no ha llegado mi hora. Yo sé cuándo me toca morir, y por una tormenta no es. Entonces estoy tranquilo. Cuando tú y yo estamos en Cristo, vivimos basados en lo que su palabra dice, en sus promesas. Pero también vivimos en una vida que no vive en el egoísmo, en el que Dios deba de darme lo que yo quiero. Yo vivo en lo que el Señor quiere para mí. Yo vivo en el propósito de Dios para mi vida. Yo vivo en la visión que Dios tiene para mí. Y si en esa visión me toca pasar por situaciones difíciles, esperar tiempos de Dios específicos, los tendré que hacer como José. El profeta Habacuc, cuando usted y yo vamos al libro de Habacuc, habla, ¿verdad? Y se está lamentando y primero se está quejando con Dios, pero llega un momento que dice, aunque no haya nada en la tierra, si las vides no dan sus, la vid no dan sus vides, si no hay uvas, si no hay vacas, si no hay nada, con todo yo me gozaré. Él está diciendo, con todo yo estaré contento, estaré satisfecho. Porque si en este momento me toca ser un momento donde yo estoy siendo azotado por el viento, si yo estoy en un momento difícil de mi vida, estoy en Cristo. Y si Él está permitiendo esta situación en mí, tiene una razón para eso. Y también un porqué. Cuando usted y yo vivimos vidas egoístas, vivimos para que Dios haga lo que queremos. Y si Dios no lo hace, nos enojamos. Pero cuando usted y yo estamos en Cristo, las cosas son más fáciles. Se dice que había un niño que tenía que mover algunas cosas de su habitación. Y su papá le dijo, vamos ahora, mueve, él se mueve. Así que el niño era pequeño y apenas si podía con sus bracitos pequeños jalar el mueble y pujaba, queriendo, no puedo papá, no puedo. Y el papá le dijo, no, vuelve a intentarlo, ponle más fuerza. Entonces el niño hacía su más grande esfuerzo y seguía queriendo mover el mueble y volvía a mirar ya sudoroso y casi llorando, papá, no puedo. Y el papá le dijo, no, inténtalo de nuevo, toma más fuerza, echa mano de más fuerza y hazlo. Y el niño ya con las lágrimas en los ojos, ya todo enrojecido del más grande esfuerzo, papá, no puedo. Y entonces el papá le dijo, no puedes porque no has tomado tu mejor fuerza, no me has pedido a tu padre la ayuda. Y muchas veces usted y yo somos así. Andamos jalando las cosas de la vida, queriendo removerlas, pero no nos situamos en Él. Y Él dijo que en Él ligera es su carga y su yugo es fácil. Aunque tú y yo pasemos por días difíciles, podemos tener contentamiento.
porque ya sabremos hasta dónde es nuestro límite. Entonces estaremos ahora sometidos a su voluntad. Estar en Cristo, como lo dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que Jesús venía y le echaba porras a Pablo y le decía, vamos, sí puedes. No, es que Pablo entendía lo que este pequeño niño de esta anécdota que te acabo de narrar no comprendió. Que cuando él era débil, entonces era fuerte, porque dependía de Dios. Que los días duros que vivía, él podía enfrentarlos porque no dependía de él. Y que si aún no tenían que cambiar esos días, porque tenía que atravesarlos y vivirlos, era parte de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Quiere ponerse sobre sus pies? Muchos de nosotros hemos vivido nuestra vida, todos los años que tenemos, buscando aquellas cosas que consideramos nos pueden hacer feliz. Una familia, un matrimonio, un esposo, una esposa, la más bonita, el más guapo, el mejor trabajo, la mejor casa, el mejor empleo, el mejor puesto, el mejor grande recurso. Pero usted y yo debemos de saber que la felicidad es efímera. Aún la gente que se esfuerza mucho por obtener algo, después de que lo obtiene se le acaba la adrenalina y vuelve a sentirse igual de vacío, porque ya lo obtuvo. Y ahora, ¿qué otro nuevo reto tiene que vivir? Y se mete otra vez a otra carrera de adrenalina, queriendo alcanzar otro logro. Pero todo eso se quedará aquí. Lo único que tú y yo podemos llevarnos, y Pablo lo dice a Timoteo, cuando tú y yo leemos este pasaje que leímos al principio, nada hemos de llevarnos. Por eso, si tenemos abrigo y sustento, estemos contentos. Solo que allá afuera, mi amado, el mundo nos enseña que usted y yo querramos siempre más. La mejor carro, la mejor ropa, la mejor empresa, el mejor celular, los mejores zapatos. Y la mercadotecnia lo que hace es crear una necesidad que no existe, para luego suplírnosla con un producto que nos cuesta. Y usted y yo nos vamos con eslóganes emocionales que dicen, no, la tienda rosada es parte de tu vida. Sí, es parte de tu vida, porque estás endeudado con ello de por vida y tú vives siendo el esclavo de esa empresa. Págale cada quincena lo que le debes. El estatus. Este mundo nos dice que tú y yo debemos de vivir en una carrera desenfrenada. De repente estamos así como la ardilla dentro de la esfera, dando vueltas y vueltas y vueltas, corriendo. Vivimos queriendo tener el mejor carro, la mejor casa, el mejor dinero, para poder jubilarnos, para poder disfrutarlo. Y cuando llegamos a la jubilación nos morimos. Por eso el Señor le dijo a ese hombre que andaba acumulando, no, voy a ser más grande. Y le dijo, insensato. Hoy vienen a pedir tu alma, ¿y de quién será todo esto? A veces usted y yo no disfrutamos lo que tenemos porque estamos siempre anhelando tener lo que no podemos o lo que no debemos. Pero Pablo dice, yo he aprendido el secreto por todo y en todo. Dios quiere que usted y yo disfrutemos la vida. Que si tenemos un plato de frijolitos de la olla con un pedacito de queso de hoja y una tortilla de mano con un chile de amor, lo disfrutemos. Y
que digamos gracias, Señor, porque tuvimos alimento, ¿verdad? Qué bueno sabe cuando tiene usted mucha hambre. Ya los quisiéramos ahorita. Pero ¿por qué no levanta sus manos al cielo y le dice: Señor, enséñame? Y lo primero que usted y yo tenemos que hacer es decir: yo quiero estar en Cristo. Hemos aprendido que no, las circunstancias nos deben de dar contentamiento, que tenemos que aprender que Dios es soberano, pero también tenemos que entender que solo en Cristo usted y yo podemos aprender a vivir así. Vamos, levante sus manos al cielo y empiece a hablar con Dios. Y bendecimos a nuestros hermanos que nos miran a la distancia en Renuevo Virtual. Esta palabra es para ti, tómala. Y este día decide estar en Jesús. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, vamos, este es tu momento. Rinde tu vida al Señor y haz esta oración: Padre, en el nombre de Jesús, yo me rindo a ti, entrego mi vida, confieso mis pecados, te pido me perdones. Y a partir de ahora quiero vivir una vida no solamente en contentamiento, sino en plenitud, a través de la vida que Jesús tiene para mí. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, te bendecimos.